Hoy vamos a empezar a aterrizar sobre el mensaje. Recuérdense que el mensaje central es que Primera de Crónicas 7:14 dice claramente una condición: si se humillare mi pueblo. Entonces tenemos que enfocarnos, nuestra atención tiene que estar en que Dios nos está pidiendo que nos humillemos. No que hagamos cadenas de oración, no que hagamos marchas, no que hagamos un montón de cosas, sino que nos humillemos. ¿Qué es humillarse? Humillarnos ante Dios no es meramente, prácticamente es rendirnos ante Él. Cuando uno se humilla ante alguien, uno se está poniendo a la disposición de ese alguien. Pero como esa es la condición, pero la condición es que quien se tiene que humillar no es cualquiera. Tiene que ser su pueblo. Y ahí es donde está el mayor problema que tiene el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque sigue pensando que eso significa el pueblo de Israel. Y por eso fue que en las primeras lecciones, para poder poner la base y de entender esta porción de si se humillara mi pueblo, comencé primero mostrándoles que los apóstoles del Cordero, Pedro, Juan, Pablo y el autor de Hebreos, y dicen que lo que los profetas del llamado Antiguo Testamento decían tiempos postreros, porque para ellos eran tiempos postreros, los apóstoles dicen fueron nuestro presente. Y eso se los leí, los textos, no lo inventé. Entonces eso echa por los suelos todas estas profecías, todas estas visiones y todo esto de que ahora sí ya estamos cerca, que los tiempos finales, que esto, que Trump va a ser el anticristo, que la luna roja, todo eso es un total engaño del enemigo. Y los que lo están creyendo por desobedecer el escrito está. Pedro dijo claramente, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces los teólogos hoy en día dicen, no, es una profecía parcial. La Biblia no habla de profecías parciales. La Biblia no habla de ya, pero todavía no. Y todos esos son conceptos humanistas que el enemigo es la cizaña que el enemigo ha sembrado en el trigo. La palabra de Dios es clara y explícita. Juan lo pone de lo más claro. Estamos en el tiempo final. Pablo dice, nos alcanzaron los siglos, los fines de los siglos. Y Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. Y Daniel dice, la 70ª semana es cuando se quita la vida al Mesías. Todo eso ya pasó. Entonces, por un lado, olvidémonos estar poniendo todas esas falsas profecías de que ya el tiempo está cerca. Segunda cosa, el pueblo de Dios. Eso es lo más importante y es en lo que me enfoqué en las últimas dos lecciones. El pueblo de Dios no es Israel. Dios desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, en su plan tenía en mente a la iglesia. Y eso lo demuestran las escrituras. Le mostré cómo Israel no llenó las condiciones que Dios puso, por lo tanto nunca llegó a ser el tesoro escondido, el tesoro apreciado de Dios. Entonces, habiendo ya quitado esas cosas, ahora le voy a hacer un resumen muy rápido, porque la Biblia tiene tanto en el llamado Antiguo Testamento que se pierde la cronología, se pierde la línea del plan de Dios. Así que comencemos por el principio. Nuestra meta, fíjese, Dios creó al hombre, el hombre ya estaba en el jardín del Edén, cayó en pecado y entonces empieza lo que actualmente estamos viviendo, el proceso de restauración. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Viene entonces ahora el proceso de traer a la simiente de la mujer para que se cumpla esta profecía de Dios. ¿Ok? Esta promesa de Dios. Entonces, tenemos que estar claros de que todo lo que vamos a leer en el llamado Antiguo Testamento tiene que ver con que venga la simiente de la mujer. ¿Cómo empieza el desarrollo? Comienza con Abraham. Llama Dios a Abraham y a Sara para sacarlos de su parentela, su cultura tradicional. Escúchenme por favor todos esos que hablan de los ancestros y de que nuestros padres y que no. Aquí Dios sacó a Abraham de su parentela para decir nada de cultura tradicional. Y de tu tierra, o sea, la cultura tradicional, y de tu parentela, o sea, la cultura familiar.
y de la casa de tu padre, aún para ya no depender de la descendencia del padre. Dios le está diciendo a Abraham, de ti voy a comenzar una nueva casa, de ti voy a comenzar una nueva familia bajo las direcciones de Dios para la familia. Porque Él dice, yo sé que Él ordenará a su casa y a sus hijos que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Comienza con Abraham entonces y le hace las promesas. Necesito repetírselas para que sea la palabra la que hable y no yo, y que se dé cuenta lo que tanto anhelo que entienda. Las promesas son hechas a Abraham, no a nadie más, no a sus descendientes. Los descendientes disfrutarán de las bendiciones por ser descendientes de Abraham, pero no porque a ellos se les haya dado la palabra, sino que por ser descendientes de Abraham, y no todos los descendientes de Abraham. Porque vamos a ver que aunque Abraham tuvo varios hijos, y todo más que Isaac y Ismael, solo en Isaac es en que Dios se enfoca la descendencia de Abraham. Mira las promesas a Abraham. En capítulo 12, 1-3 comienza, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren, a Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. Luego viene el conflicto de que por querer ayudar a Dios y Sara dejarse llevar porque ella era incapaz de dar a luz y todo, le dice, toma a mi criada, y nace Ismael. Cuando crece Ismael y luego Dios cumple su palabra y le da a Isaac, empiezan los problemas entre la criada de Sara y Sara, y entonces le dice Sara a Abraham, se tiene que ir esta mujer. No va a heredar el hijo de esta mujer con mi hijo Isaac. Y Abraham pues considera a los dos sus hijos, no quiere. Entonces Dios le dice a Abraham en el capítulo 17, versículos 13 y 14. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Note por favor, la primera promesa fue, te daré una gran nación. Ahora, después de años y cambiarle el nombre de Abraham a Abraham, le dice que a través de Sara, la estéril, reyes y de pueblos vendrán de ella y será madre de naciones en plural. Son dos promesas diferentes. Una es de un pueblo, el cual sí es Israel. Ese sí es el pueblo que Dios prometió, y por eso es que permanece, porque Dios se mantiene fiel a su palabra, aunque el pueblo es infiel. Israel le es infiel a Dios, a Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Pero Dios se mantiene fiel con esa una nación. Ahora venimos a la que nos interesa, el pueblo que se tiene que humillar ante Dios. Viene y le dice que Sara será la que tendrá varias naciones y varios reyes. Me voy al capítulo 21, versículo 12 para aclarar lo que dije. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vaya poniéndolo en orden como se lo estoy leyendo. Las promesas son a Abraham y a la descendencia de Abraham, pero la descendencia llamada en Isaac. ¿Ok? Bueno, de Isaac van a venir ahorita Jacob y Esaú. Vemos que se escoge a Jacob. Y de Jacob van a venir 11 hijos. ¿Quién de los 11 va a seguir la línea? Porque los 11 no la van a seguir. Bien, entonces nos vamos al capítulo 22, 16 al 18. Aquí es cuando Abraham finalmente
entiende que debe de confiar en Dios, y cuando le dice que sacrifique a Isaac, está dispuesto a sacrificarlo porque dice, consciente, nos aclara el autor de Hebreos, que él estaba consciente de que Dios lo podía resucitar de los muertos para cumplir su promesa. Entonces dice, y dijo Dios a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿Era Isaac el único hijo de Abraham? No, estaba Ismael, pero no se toma en cuenta en el plan de Dios. El único hijo de Dios, de Abraham, en el plan de Dios es Isaac. Tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Israel es como el polvo de la tierra, porque es un reino terrenal. Pero la promesa de Abraham es como las estrellas del cielo, que no tiene fin. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, eso es lo que me interesa. Es la descendencia de Abraham a la que se hace esta promesa. Y ya vimos que en Isaac te será llamada descendencia. Entonces dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ok. Ahora le muestro la secuencia de la simiente de la mujer, para que mire cómo todo se queda en Abraham. Comienza la simiente de la mujer con Abraham y Sara. Ambos son amorreos. O sea que en la simiente de la mujer va a cuando se hace la promesa, se le está haciendo a unos gentiles. Son amorreos. Luego dan a luz a... y fíjese lo que dice Ezequiel 16:13, lo leí la semana pasada. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ahí está. No hay duda de que viene de una descendencia gentil. Viene Isaac y Rebeca, ambos son arameos. Y luego Jacob y Lea, arameo con aramea. Dice, cuando Israel es liberado de Egipto y entra a la tierra prometida y traen los primeros frutos ya de la tierra que están poseyendo, tenían que llegar ante el sacerdote con las primicias de la tierra y decirle, un arameo, está en Deuteronomio 26, en el versículo 5, comenzando en la mitad. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién fue el arameo, el anciano a punto de perecer, que se fue a Egipto y que ahí se convirtió en una gran nación? Jacob. Y era reconocido como ¿qué? Un arameo. Porque Israel nace hasta que nace Benjamín, el último hijo de Jacob, y él es el que nace bajo el nombre cambiado a Israel. Ok, entonces luego viene Jacob y Lea, que siguen arameos. Pero de los hijos de Jacob, el único que cumple con lo que Dios había dicho, deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Eso implicaba que se tenía que casar con una cananea, porque ahí en Canaán lo iba a ser una nación grande, y el único que cumple esto es Judá. Judá y Tamar. Él es la cananea, su nuera. Y de Judá y Tamar nace Fares. Y no se menciona el nombre de la esposa de Fares, porque quieren que prestemos nuestra atención a que Fares es el cumplimiento inicial de los 4 puntos que Dios le había dicho a Abraham. De ahí que en Fares entra en función el misterio escondido. Luego, en la línea de Fares, solo se mencionan el nombre de 2 esposas de todo su linaje. Se muestra que Fares tuvo a este hijo y este hijo, a este hijo y a este otro hijo, solo hijos, solo varones. Se muestran solo el nombre de 2 esposas. ¿Y quiénes son esas 2 esposas? De Salmón, de la descendencia de Fares, que se casó con Rahab. ¿Quién era Rahab? La ramera de Jericó. Pero ahí viene, eso es lo que Dios decía, un arameo con una cananea, y Fares es el que comienza el linaje. Después de eso se menciona a Booz, que se casa con Ruth. ¿Y quién es Ruth? La moabita. Note que Dios nos está dejando claro al mencionar solo a las esposas gentiles,
que se casan en el linaje de Judá, en realidad en el linaje de Fares. Y después de Booz y Ruth ya no se menciona ninguna otra esposa hasta que llegamos a José y María, ambos descendientes de Fares. Así que por favor, lea su Biblia. No me crea, pero dése cuenta que yo le estoy leyendo los textos y que la línea de Judá y la línea de Fares es de la que desciende David, no de sangre israelita, de sangre aramea y cananea. Y de la línea de Fares desciende Cristo Jesús, no de sangre israelita, sino que de sangre de aramea y cananea. Arameo y cananeo. Ok, la simiente de la mujer entonces es de origen gentil. Por eso dice la escritura, los gentiles esperarán en él. Ok, entonces con Abraham se restaura la familia y es el linaje de la simiente de la mujer. En el proceso, a través de Moisés, se restaura la institución de la nación, que se convierte en nación. Dice en Éxodo, creo que es 18, 15 y versículos 18 y 19 también. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. Ese es Moisés hablando. A él oiréis. Profeta le levantaré, dice Dios, de en medio de sus hermanos como tú, a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Él les hablará todo lo que yo le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Luego viene David. Primero, con Abraham se restaura la familia. Con Moisés se forma la nación. Y ahora con David se establece el reino. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos, eso es lo que le está diciendo Dios a David, y duermas con tus padres, o sea, cuando te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. David pensó que era Salomón, pero Dios dice es hasta después de que tú mueras. Y Salomón estaba cuando David estaba vivo, no es Salomón. Entonces, cuando tú mueras, yo levantaré uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Él sí le va a edificar casa al nombre de Dios. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Note, por favor, el descendiente de David, que sí edificó casa a Dios, es Jesús, y es el que recibe el reino para siempre, y es el que edifica la casa de Dios, la cual somos nosotros, nos aclara el llamado Nuevo Testamento. Entonces, después de que ya se edificó la familia, se estableció la nación y se estableció el reino, ya no hay más nombres ni personajes que sobresalgan en el linaje, sino hasta llegar a Jesús, en que se cumplen todas las promesas. Permítanme leerle Efesios 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto está hablando de Dios. El misterio de la voluntad de Dios. Según su beneplácito, lo que le complace a él. Aquí estamos hablando, por favor, respetemos el escrito está. Estamos hablando de su voluntad y su beneplácito. Lo que a él le complace, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se comprometió consigo mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que cuando Cristo se manifestó, se cumplieron todos los tiempos hablados por los llamados profetas del Antiguo Testamento. La Biblia es clara si se respeta la palabra de Dios. En el cumplimiento de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces en Cristo es la simiente de la mujer. Cristo es el hijo de la promesa, como se había prometido a Isaac, a Abraham. Cristo es el otro profeta como Moisés. Cristo es el hijo de David que viene a reinar y Cristo es el postrer Adán. Todo se cumple en Cristo. Entonces,
Lo importante de hacer todo este recuento, así, lo hice así de corrido para que se dé cuenta, porque si nos ponemos a leer todo lo que pasa, se pierde la secuencia. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia, me regreso a Gálatas 3, perdón, me adelanto a Gálatas 3, versículos 16 y 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto ratificado por Dios para con Cristo, no para con Israel. Dice, para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, todo lo dicho hasta ahorita, la simiente de la mujer y todo lo que ha leído se cumple en Cristo y la descendencia de Cristo, la cual es su iglesia. Todas las promesas hechas a Abraham se cumplen en Cristo y en la descendencia de Cristo, la cual es su iglesia. Pero la promesa más importante, que es la que nos va a llevar a que finalmente podamos concluir con esto de Primera de Crónicas 7:14, la promesa más importante es la del Salmo, no, es en Génesis, donde le dice Dios a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hablemos un poquito de eso. Las puertas en la Biblia se refieren a los lugares de gobierno. Es más que de gobierno, de todo lo que tiene que ver con la sociedad. Por ejemplo, Abraham compró un terreno para enterrar a su muerta a las puertas de la ciudad. Es como quien dice, en el registro de la propiedad. No estaba todo el pueblo ahí, aunque dice a la vista de todo el pueblo, pero no estaba todo el pueblo ahí. Pero significa que lo que se hacía allá en las puertas era aceptado por todo el pueblo. Luego dice, por ejemplo, cuando hay un hijo contumaz y rebelde que ya los padres no saben qué hacer con él y todo porque no obedece, lo llevan a las puertas de la ciudad ante los ancianos y ahí lo juzgan. O cuando un hombre dice, me casé con su hija y resulta que su hija no era virgen, entonces dice que los padres llevan las pruebas de su virginidad a las puertas de la ciudad ante los ancianos. Cuando Samaria está siendo sitiada por los asirios, viene el profeta y dice, mañana a esta hora a las puertas de la ciudad se venderá el pan a un precio súper barato, ¿verdad? Y todas las puertas. Y luego pusieron jueces en las puertas de las ciudades para que gobernaran. Entonces, tengo todos esos versículos escritos, pero por la cuestión de tiempo no los voy a leer ahorita, aunque ya los dije en otra serie, para que se den cuenta que poseer las puertas del enemigo es poseer los gobiernos, poseer el reino, poseer la autoridad del enemigo. Y a Abraham le dijeron que su descendencia, Cristo Jesús, y la descendencia de Jesús, los santos, heredarían la tierra y poseerían las puertas de sus enemigos. Y que ese pacto lo hizo Dios desde antes y lo ratificó cuando dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor. Y dice el autor de Hebreos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, su juramento y su palabra, él había jurado que en su simiente, la de Abraham, que es Cristo, y en la descendencia de Cristo se darían todas estas cosas. Israel sigue autoengañado, pensando que todas esas promesas son para ellos. No saben que están siendo bendecidos solo por la misericordia de Dios, porque Él es fiel, aunque Israel es infiel. Ahora, sigamos adelante. Entonces, note, ¿por qué es tan importante lo de poseer las puertas? Porque poseer las puertas de los enemigos es la única condición que la Biblia pone
para que Cristo regrese. No hay señales de su segunda venida. No hay ni una sola señal de su segunda venida. Lo que hay es una clara condición que se tiene que llenar. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo dice el salmista. Jesús lo repite en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Pedro lo repite en el libro de los Hechos. Y luego en Hebreos se menciona otras 2 veces. Entonces yo me voy a ir hasta el último versículo, que es Hebreos 10, versículos 12 y 13. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está clarísimo, está explícito. Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, entramos al tema. ¿Quiénes son los que tienen que poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies? Bueno, la promesa fue hecha a Abraham, pero viene y se le ratificó a alguien, ¿verdad? Porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Fue hecha la promesa a Abraham, no se le ratificó a Isaac, a Jacob, a David, a Moisés, a nadie. Pero noten dónde se ratificó. Cuando Abraham le va a conseguir esposa a Isaac y mandan por Rebeca, vienen los parientes de Rebeca y le dicen así en Génesis 24, versículo 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Como tiene que ser la misma promesa, porque si el plan de Dios solo tiene un camino, ¿cómo va a ser que la descendencia de Rebeca sea la que posea las puertas de sus enemigos? Ok, como estamos en el llamado Antiguo Testamento, estos son los tipos y sombras. ¿Quién es Rebeca? Es una desposada. ¿Se recuerda que es una desposada? Una persona que está comprometida para casarse y que en la Biblia ya se considera con todos los derechos de esposa, aunque todavía no viva con su marido. Una vez que ya está desposada, ya está guardada para su marido. ¿Y quién es Rebeca? La desposada de Isaac. ¿Y quién es Isaac? El hijo de la promesa en el cual será llamado descendencia. ¿Se da cuenta? Que la Biblia es tan clara, tan sencilla, cuando no queremos meter nuestras ideas preconcebidas y nuestras tradiciones. Claramente le dice a Abraham: en tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Se le ratifica ¿a quién? A la desposada del hijo de la promesa. Y entonces ahora venimos. Si Isaac es tipo de Cristo y Rebeca es su desposada, ¿Rebeca es tipo de quién? ¿Quién es la desposada de Cristo? La iglesia. Segunda de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es Pablo escribiéndole a la iglesia. Y en Mateo 16, versículo 5, Jesús dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al dejar que la Biblia interprete a la Biblia, sí mi pueblo, la promesa de Primera de Crónicas está dirigida a la iglesia, a nadie más. Israel, dice, no toca flauta en este asunto. Israel no tiene parte en esto. A quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo fue a Cristo Jesús y a su descendencia. Y las promesas hechas a Abraham fueron hechas para cumplirse en Cristo Jesús y su descendencia. Y las puertas de los enemigos deben ser derribadas
vencidas, puestas bajo los pies de Cristo por medio de la iglesia. Por eso es que, amados hermanos, caer en el engaño del diablo de que la iglesia no se mete en política es desobedecer la única condición que hay para que Cristo venga. Cristo ya pudo haber venido desde que se sentó a la diestra del Padre, porque ya había dado toda potestad y autoridad a sus seguidores, a sus discípulos. Entonces él ya pudo haber venido de hace tiempo, pero lo que lo detiene es la iglesia. Y este es el punto importante, que aunque lo puse de título para hoy, como se dan cuenta por el tiempo y que quiero explicarlo despacio, lo dejaré para mañana. Pero este es el punto importante para que ahora nos preguntemos. Entonces, si se humillare mi pueblo, ¿significa que se tiene que humillar todo el pueblo? ¿Será posible que bautistas, metodistas, luteranos, testigos de Jehová, todos los que se dicen cristianos, se pongan de acuerdo y se humillen para que Cristo perdone y restaure la tierra? Razone eso. Mañana lo explicamos. Lo que ahorita quiero es que quede claro. El pueblo al que Dios está hablando es la iglesia, no es a Israel. El pueblo en la mente de Dios desde la fundación del mundo es la iglesia, no es Israel. Con eso concluimos por hoy y mañana veremos la respuesta a cómo hacer para que todo el pueblo se humille ante Dios. ¿Preguntas o comentarios?